Como os comentaba, Instant Byte es mayorista especializado en redes, voz, seguridad y la última pata que hemos incluido, que es IoT, el Internet de las Cosas. Nuestra línea de negocio, perdonad, está separada, está dividida en 7 segmentos, que son las soluciones de Wi-Fi WISP, telefonía IP, tenemos mucho producto de networking, todas las soluciones de videovigilancia, tanto cámaras, grabadores, soluciones de control de acceso, todo lo que ahora se demande lo tenemos en stock. Tenemos también soluciones de seguridad, de firewalls, de VPNs, soluciones de fibra óptica y, como comentaba, el Internet de las Cosas, que parece que ha llegado para quedarse. Trabajamos con múltiples fabricantes. Hoy el webinar lo hacemos con GrandStream. No obstante, hacemos también muchas certificaciones y formaciones con otros fabricantes, que las tenéis disponibles en nuestra web. Nuestras cifras, por ubicarnos un poco en el sector, pues llevamos más de 20 años en el mercado de las redes IP y de las redes Wi-Fi. Tenemos la confianza de más de 5.000 clientes, muchísimas marcas en catálogo, aparte de las que acabáis de ver, pues tenemos muchas más, podéis preguntarnos por ellas, siempre todo lo tenéis disponible en nuestra web. Y un poco por ver nuestra línea de negocio, pues que veáis cuál ha sido la evolución desde que llevamos en activo. ¿Por qué nos elige la gente? Porque ofrecemos asesoramiento, tanto preventa como postventa, es decir, no solamente os ayudamos a elegir al equipo que mejor se ajuste a las necesidades de vuestro proyecto, sino que además luego os ayudamos a configurarlo y a solventar cualquier duda o problema que pueda surgir. Un catálogo extensísimo con más de 7.000 referencias, el stock siempre disponible, incluso con 4 meses de rotación en almacén para evitar desabastecimientos, y la garantía que ofrecemos, que en ocasiones excede a la que el propio fabricante nos ofrece. Tenemos vocación de servicio, tenemos experiencia, tenemos formaciones y certificaciones, entre ellas este webinar, así que estos son los 3 motivos por los que elegir a Instant Byte. Y nos podéis encontrar en las principales redes sociales. Intentamos daros respuesta lo más rápido posible a todas las dudas que os surjan, los correos de soporte y comercial para que planteéis todas las preguntas que podáis tener y bueno, y que estamos para ayudaros en todo lo que podáis necesitar. Ya sí que sí, vamos a introducir este webinar sobre routers, VPN y firewall. Como comentaba, seguiremos con nuevas funciones de la controladora GWN a finales del mes de octubre. Este webinar está siendo grabado y doy paso a Jacobo Urdiales, y también contamos con la colaboración de Raquel Serrano como responsable del equipo de marketing de Instant Byte. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a por ello. Bueno, ya me conocéis todos, yo creo, y el que no, pues encantado de no veros y que me veáis, pero ya nos encontraremos en algún sitio. Como en todos los webinarios, vamos a hacer una pequeña presentación para situarnos un poquito a nivel de producto y luego nos vamos a meter manos a la obra para que veáis las principales funcionalidades de los equipos. Si tenéis alguna duda, no esperéis al final. Como siempre, las ponéis en el chat y nuestra compi Alejandra o Raquel me paran y las resolvemos si se pueden resolver, porque obviamente pues no se puede saber de todo. Las resolvemos en el momento y si no las resolveremos lo más brevemente posible. Así que vamos a compartiros la pequeña presentación. Alejandra, ¿me confirmas que estamos? ¿Sí? Venga. Estamos viéndolo y te escuchamos alto y claro. Perfecto. Pues nada, muy brevemente. GrandStream, somos un fabricante americano. Nuestra oficina central está en el estado de Boston, en Massachusetts, concretamente la ciudad de Boston. Tenemos oficinas de desarrollo y product managers en Los Ángeles y Dallas, y luego la fabricación pues la tenemos en, bueno, Hangzhou, Shenzhen, y hemos abierto una fábrica en Tailandia recientemente, que también estamos sacando producción porque hay países que ya por algún motivo pues político generalmente no quieren comprar en China y bueno, pues no tenemos ningún tipo de inconveniente con eso. Como sabéis, pues nos centramos como GrandStream en tener un portfolio lo más completo posible dentro de los campos que tocamos de tecnología. Principalmente estamos hablando de comunicaciones unificadas y la línea de networking, que es lo que estamos tratando hoy concretamente. Y dentro de la línea de networking, que se llama la línea GWN, vamos a tocar la línea de firewall, ¿vale? Factor común denominador para toda la línea de networking dentro de GrandStream. Tenemos 3 opciones de gestión, que ahora vamos a ver un poco por encima, porque como ha dicho Alejandra, tenemos un webinar
concretamente dedicado a la gestión de todos los equipos, ¿vale? Entonces, tampoco vamos a entrar mucho en detalle. Como todos los fabricantes, pues instalación fácil, un portfolio completo y unas herramientas de monitorización y gestión en tiempo real. Un punto importante que se resalta en esta diapositiva es que todos los dispositivos de la línea GWN cuentan con 3 años de garantía con reposición a nuevo, es decir, que si algo se estropea, pues os lo vamos a reemplazar con una pieza completamente nueva y con otros 3 años de garantía. Os aviso que la tasa de RMA que tenemos ahora mismo es del 0,3 o 0,4%, entonces no creo que vayáis a experimentar esta ventaja, pero oye, que sepáis que está. A nivel de gestión, pues tenemos 3 opciones. Todas las opciones son totalmente gratuitas, 100%. No tenemos licencias, ni tenemos costes escondidos de soporte, ni costes de servicio, ni packs de nada. ¿Vale? En GrandStream sabéis que compráis el dispositivo, el hardware tal cual está en la lista de precios y ese es el precio que tiene y no tenéis que preocuparos por meter funcionalidades adicionales pasado mañana. Entonces, para gestionar todos los equipos, incluidos los que vamos a ver hoy, que son los Firewall, tenemos el GWN Cloud, que es una aplicación 100% cloud. Esto no es que tenemos una aplicacioncita que metéis en una Raspberry Pi o llamarlo como queráis dentro de la red y luego esto os deja administrarlo desde la nube. No, es 100% cloud, ¿vale? Con la aplicación del móvil escaneáis el código de barras, os vais a nuestra nube y a correr. ¿Que no queréis utilizar nuestra nube? Pues no hay ningún problema, os descargáis el software GWN Manager y a funcionar. Y en el caso de que no queráis utilizar ni una cosa ni otra, pues tenemos la controladora embebida, ¿de acuerdo? Venga, a nivel de routers vamos a trabajar principalmente con 2 líneas. Tenemos la línea GWN 7060 y 7050 y 2 en este caso, que son routers SMB, quizá un poco más destinados al segmento de operadores por precio y prestaciones, que incorporan router VPN Firewall de capa 3 y Wi-Fi. ¿Vale? Los puntos de acceso que están incluidos dentro de estos productos pues serían el 7062 en el caso de perdona, el 7660 en el caso del 7062 y el 7605 en el caso del 7052, ¿vale? Siempre son 2x2 Wi-Fi 5 y Wi-Fi 6 en ambos dos casos, ¿vale? A ver, ¿qué paso? Jacobo, si no te paro es porque no hay preguntas. Entiendo que es muy prematuro, pero si alguien tiene cualquier consulta en estos equipos o de cualquier otro, por favor que nos las vaya haciendo en el momento. Vale, perfecto. Muy bien, pues nada, modelo GWN 7062. Es un punto de acceso Wi-Fi 6, Dual Band, Full Ethernet, creo que tengo uno por aquí. Correcto. Como estoy de ferias, pues lo tengo todo muy a mano. Es este modelo que veis aquí, ¿vale? Bueno, lo veis en la foto, pero en la foto no está por la parte trasera, que es quizá lo más importante. Entonces, en la parte trasera vais a ver que tenéis 5 puertos Ethernet, gigabit todos, ¿vale? Y hay 2 concretamente que están coloreados bueno, la cámara no se ve muy bien, pero el de abajo del todo es azul y luego hay uno verdecito. El azul es el puerto WAN dedicado y este puerto que veis aquí, que está en verde, es un puerto LAN WAN configurable. ¿Vale? Entonces, este equipo os deja tener 2 puertos WAN, es decir, 2 conexiones a Internet y balancearlas o agregar el tráfico para sumar el ancho de banda o, digamos, tener conexiones redundantes a nivel de conectividad externa. Muchos me preguntáis si tienen conexión 5G. No, estos modelos no tienen conexión 5G, pero en la siguiente revisión de firmware el puerto USB pues le podéis pinchar ciertas mochilas, no todas 4 o 5G porque los chipsets de las mochilas son un poquito caprichosos, pero hay unas pocas que vamos a soportar de Huawei, principalmente ZTE y no sé, otro fabricante más. Entonces, si os hace falta un tercer puerto WAN a través inalámbrico, pues le podéis poner el pinchito, ¿vale? A nivel de, a nivel de VPNs, como sabéis, pues tienen el motor VPN integrado, tanto a nivel servidor como a nivel cliente. Los protocolos que están soportados son L2TP, PPTP, IPsec, OpenVPN y
está, vamos, al caer porque tenemos ya soportado dentro de la controladora el protocolo WireGuard. Siguiente modelo que tenemos aquí es el GWN7052. Es este modelo que tengo aquí. Bueno, este concretamente es el F, pero pues vale. Como veis, pues el diseño ya es diferente. Este tiene las antenas totalmente visibles. A mí me gusta más este modelo, que es un poco más de diseño más limpio. A nivel de efectividad da exactamente igual, ¿vale? Pero bueno, aquí siempre podéis colgar las llaves y los anillos y estas cosas. Siempre suele ser muy útil esto. Ojo que hay una errata aquí. Esto no es Wi-Fi 6, esto es Wi-Fi 5 con estándar AC. No os vayáis a confundir, ¿vale? Este siempre es Wi-Fi 5. A nivel de especificaciones es prácticamente igual que el anterior, es un poquito menos potente, a nivel de precio es significativamente más económico y tenemos dos variantes, tenemos el 7052 y el 7052F. Ambos dos tienen, bueno, el 7052 tiene una puerta WAN, que es como si fuese esta que estáis viendo aquí negra, tiene 4 puertas LAN y una puerta WAN. A nivel de funcionalidad es exactamente igual. Tenemos el VPN, tenemos el cliente de VPN, el servidor VPN, etcétera, etcétera. Y luego tenemos el 7052F, que concretamente es este modelo que tengo en la mano, ¿vale? Este modelo 7052F lo que os incorpora, si le quito esta tapita de goma, es un puerto mini Hevic para que le conectéis, mini Hevic SFP, para que le conectéis directamente la fibra óptica. Y en el caso del F, además, en el puerto 4 os deja tener un puerto WAN Ethernet también. Entonces, en este modelo tenéis posibilidad de conexión Ethernet y fibra óptica, ¿vale? No os olvidéis que la fibra no es GPON directamente o PON directamente con el equipo, sino que requiere el mini GBIC que necesitéis en cualquiera de los casos. Vale, hasta aquí alguna dudilla. Nada, muy importante, el firewall que tenemos aquí, ¿vale? Es un firewall de capa 3, es decir, IP origen, IP destino, puerto origen, puerto destino, protocolo de origen, protocolo de destino. Hace un mes aproximadamente hemos sacado una línea nueva de producto, como ha comentado antes Alejandra, que es en la que nos vamos a centrar, sobre todo en la demo práctica, que es la línea 7000. Sé que os acordáis del GWN 7000 que teníamos, que está descatalogado, etcétera, etcétera. Olvidaros de él. A mí particularmente fue un producto que no me gustó mucho, pero estos sí me han gustado muchísimo y de hecho es el que yo utilizo concretamente en la oficina. Los tres hacen exactamente lo mismo. Los tres tienen prácticamente las mismas especificaciones, ¿vale? Salvo una pequeña diferencia. A nivel de número de túneles, ojo que no estoy hablando del tráfico, estoy hablando del número de túneles. El 7001 y el 7002 tienen 50 túneles concurrentes, configurables. El 7003 puede llegar hasta 100 túneles configurables, ¿vale? Entonces, tenemos ahí esa pequeña diferencia. El 7003 tiene más memoria y tiene un poquito más de almacenamiento de disco. Por tanto, si vais a utilizar las funciones de control de tráfico que vamos a ver luego de forma un poco más intensiva, pues conviene que os vayáis al 7003. Pero para un uso normal de oficina, con el 7001 o el 2, os es más que suficiente. ¿Dónde están las diferencias? Pues las diferencias están en el casing, que es la caja, y el puerto, los puertos, número de puertos y tipo de puertos que tenemos en cada uno de los modelos. Entonces, el 7001, ¿vale? Fijaros que tenemos 256 megas de RAM, 256 de flash, que dices, bueno, vale, pues esto es interno. Lo que nos importa son los 6 puertos gigabit Ethernet que tienen la parte trasera. Todos los puertos se pueden configurar como LAN o como WAN, ¿vale? Esto lo configuráis vosotros. Y cuando ponéis múltiples WAN, pues obviamente podéis hacer balanceo de carga, podéis hacer redundancia de enrutamientos y todo este tipo de cosas, ¿vale? Como todos los routers dentro de GrandStream, tienen controladora integrada para, en este caso, hasta 100 puntos de acceso, calidad de servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Jacobo, tenemos una Sí, duda. Perdona, nos adelante. preguntan si el router no lleva ONT integrado. No lleva ONT integrado. Ninguno de los que tenemos lleva ONT integrado. Vale. De momento. ¿Vale?
Luego tenemos el modelo 7002. El modelo 7002 a nivel de especificaciones de hardware veis que procesador memoria, ¿vale? Es exactamente igual que el anterior. Sin embargo, aquí llevamos 4 puertos gigabit Ethernet, en el otro había 6. El otro es el que consideramos de gama baja, ¿vale? De estos 4 gigabit Ethernet, 2 dan salida de PoE, uno es entrada de PoE y el equipo se puede alimentar tanto con ese puerto PoE como con su fuente de alimentación, es decir, que tiene algún tipo de alimentación redundante, por decirlo de alguna manera. Y luego tenemos 2 puertos SFP de fibra óptica, tanto como LAN, tanto como WAN, ¿vale? Pum. Y por último, a nivel de hardware, repito, tenemos el GWN 7003 que, como habéis visto, duplica la cantidad de RAM. Entonces, eso tiene un efecto en la cantidad o en el número de sesiones NAT. Este tiene 30.000 sesiones NAT concurrentes y este llega hasta 60.000 sesiones NAT concurrentes. Es decir, puede manejar más conexiones concurrentes que los modelos anteriores. La caja de este modelo es de metal. Si sois de los que os gusta, pues bueno, pesar, como yo digo, los equipos, pues este es vuestro modelo. Tenemos 2 puertos de fibra gigabit SFP y 9 puertos gigabit Ethernet, igual que el resto, configurables individualmente como LAN o como WAN, 2 salidas de PoE y una entrada de PoE. Entonces, ¿qué diferencia tiene esta familia con respecto a lo que hemos visto antes? Es decir, con respecto a los routers blancos, ¿no? Esto parecen los Jedi, ¿no? Los de blanco y los de negro. Pues hay una cosa muy particular. Los de negro no llevan Wi-Fi, estos sí llevan Wi-Fi integrado, ¿vale? Y hay otra cosa bastante importante, y es que estos GWN 7003 llevan por la parte, digamos, interna un programa de gestión de tráfico de capa 7. Es decir, la línea GWN 7003 nos va a permitir gestionar a nivel de firewall y a nivel de router no solo IPs y puertos y demás, sino que nos va a permitir manejar aplicaciones. Cuando digo aplicaciones, estoy hablando WhatsApp, estoy hablando de Instagram, estoy hablando de MySQL, estoy hablando de BitTorrent, estoy hablando de emails, estoy hablando de TikToks, estoy hablando de, pues esto, nivel de aplicación, ¿vale? Algo comprensible para el resto de los mortales. Visto esto, os anuncio otra cosa en primicia prácticamente, que vimos, lo lanzamos pues, en nuestro evento de partner, que me imagino que algunos ya habéis visto algunas fotos en LinkedIn, etcétera, etcétera, que hicimos en septiembre. A finales de este año, estamos el 6 de octubre, o sea, en, no sé, 2 meses y medio, va a salir una línea nueva de dispositivos que son los GWN 7020 lo que toque, ¿vale? Estos dispositivos son unos dispositivos que van a salir 4 en 1, que incorporan o mezclan switch, VPN router, mezclan también UCM dentro del propio equipo y además firewall de nueva generación. Es decir, no solo tienen Deep Packet Inspection, que es lo que tenemos en los 7000 que vamos a ver ahora, sino que además tenemos sistema de detección de intrusiones y sistema de protección contra intrusiones. ¿De acuerdo? Entonces, estos productos haremos un webinario cuando salgan, porque obviamente pues merecerá la pena verlo, pero bueno, que sepáis que están a la vuelta de la esquina. Muy completos. Estos a mí la verdad es que me gustan muchísimo, pero bueno, he estado trasteando un poquito ya con ellos, ¿eh? Lo que pasa es que todavía no puedo dar muchísimos detalles al respecto. Pero Jacobo, bueno, tenemos varias sí, preguntas adelante. respecto otra vez sobre la ONT, si hay planificado integrar en algún momento una ONT. Sí, a nivel de routers hay bastantes productos en el pipeline. Tenemos unos productos con un procesador nuevo que estamos evaluando, que además nos va a permitir bajar mucho más todavía el coste de lo que ya de lo reducido que ya es, y que además nos va a permitir tener ONT integrada, ¿vale? Pasa que el tema de la ONT integrada es un poco complicado porque luego entras en las certificaciones de NGN de Telefónica, de operadores y demás, y es todo un poco... O sea, es más bonito implementarlo en el hardware que luego poderlo utilizar en la vida real,
¿vale? Ujú. Tenemos también routers que van a salir con puertos FXS embebidos dentro del propio equipo. Vamos a sacar también firewalls NGN de, digamos, de gestión de gama alta, ¿no? Con capacidad de centralización de tráfico. Es decir, salen muchísimas cosas dentro de Routine para el año que viene. Vale, también tenemos respecto a los routers que acabamos de ver, si llevan alguna configuración por defecto, el QoS. Llevan configuración por defecto, llevan autodetección de QoS para las comunicaciones SIP. No sé que estáis yendo claro para vuestros teléfonos. No. Detectan el protocolo SIP, me da igual que el teléfono sea de gran stream o que no, y priorizan ese tipo de comunicaciones, ¿vale? O sea, Ujú. eso en principio viene activado por defecto. Luego vosotros pues lo podéis cambiar, tocar, modificar y hacer lo que os apetezca con ello, ¿vale? Como visteis además en el otro día, los propios switches ya os dejan cambiar un tipo de QoS y retaguearlo a otro tipo de QoS dentro del propio switch, ¿vale? Entonces, bueno, con Gran Stream vais a poder hacer cualquier cosa en ese sentido. Vale, y nos preguntan también, bueno, también te dan las gracias por la explicación. Buenos días, ¿para capa 7 es necesario algún tipo de configuración de certificado en el equipo cliente? A ver, para capa 7 depende, ¿vale? Estos equipos lo que no hacen es de broker SSL o TLS, ¿vale? Es decir, el tráfico que vaya cifrado a través de navegación web, este equipo no lo va a abrir, ¿vale? Estamos hablando simplemente de la gestión del tráfico de aplicación sin cifrar o aplicación normal y conocido. ¿De acuerdo? Ujú. Una vez que se establece un streaming de pues HTTPS, ¿no? Vulgarmente, como se suele conocer, este equipo no va a poder descifrar el contenido de esa sesión porque requeriría estar, digamos, en medio de ese ticket. Entendiendo que no podemos descifrar esas conexiones que están cifradas, el resto de aplicaciones no hay que instalar nada en los PCs cliente, ¿vale? El equipo es capaz de detectar y entender todas las sesiones y las diferentes aplicaciones y bloquear o no el tráfico de esas aplicaciones, ¿vale? Ahora lo vamos a ver un poquito manos a la obra, ¿no? Como decimos, y yo creo que ahí quizá lo vais a ver un poquito más claro. Venga. Vamos a ver. Visto. Vale, pues nada, cambiamos a modo cacharreo. Lo que estáis viendo aquí pues es el firewall que tengo en mi casa oficina. Eh, el modelo que tengo funcionando es el GWN 7002. Vamos a meter las credenciales de acceso. Espero haber aceptado. Probablemente sea que sí. Pero vale, bueno, pues esta es la interfaz de configuración. ¿Se ve bien o amplío un poco Se los ve, textos? yo lo veo bien. Vale. Si veis la letra pequeña o algo, decírmelo lo que le doy al control más rápidamente. Bueno, pues lo que estáis viendo aquí es el menú de administración de la unidad. Como ha dicho bien Alejandra, todo esto luego se puede configurar a través del cloud, ¿vale? Pero como estamos hablando de la unidad en concretamente, pues vamos a meternos directamente en la unidad, que además pues vamos a ver información un poquito más en tiempo real, ¿no? Que es más divertido. Ahora mismo tenemos 17 clientes. Bueno, tenemos un pico de tráfico lógico y normal porque estoy utilizando este firewall para hacer el webinario y para hacer el streaming de datos que tenemos ahora mismo, ¿vale? Tenemos una pequeña gestión de aplicaciones que ya están funcionando en la red, los mejores clientes, bueno, pues unas estadísticas de pues lo típico y normal que solemos tener. Y si le damos a cualquiera de las estadísticas, vuelvo, imaginaos que me interesa ver, pues, no sé, la velocidad de los clientes. Pues le damos aquí a esta pequeña tal y me lleva directamente a la pestaña de clientes, ¿vale? Son accesos directos. La última hora, las últimas 12 horas, la última semana, en fin, pues, como os podéis imaginar, aquí ya es lo normal que tenemos prácticamente en cualquier dispositivo. En el siguiente, pues tenemos la información de los puertos. Actualmente tengo 3 puertos funcionando. Los que están en gris, pues no están funcionando. Si pincho en el puerto, pues me va a decir las propiedades de ese puerto. En este concretamente, pues tengo salida de PoE que está desactivada en este momento.
con sus voltajes, consumos, en el caso de que se esté funcionando. Y luego tenemos aquí la entrada de PoE, que tampoco tiene entrada de PoE en este caso. Pues es un puerto WAN conectado a lo que él cree que es Internet, que no es Internet, es otra red que tengo, etcétera, etcétera. Pero bueno, os da una información estadística de qué es lo que está funcionando. Y luego tenemos información típica del sistema, pues la versión de hardware, la dirección MAC del dispositivo, el número de serie, cuánto tiempo lleva funcionando sin reiniciarse, la hora del sistema, pues la temperatura del procesador. Cuidado, esto no es la temperatura del, Ambiente. digamos, exacto, de la caja, ¿vale? Esto es la temperatura del procesador. Estos procesadores, además, no llevan ventilador, es decir, son absolutamente silenciosos, ¿vale? Con lo cual, esto es una temperatura de trabajo normal, no os tiréis de los pelos, que hay alguno que me dice, es que está a 80 grados. No pasa nada, no está. Hasta los 170 puede trabajar sin ningún tipo de problema, ¿vale? Luego tenemos configuración de red. Pues en la configuración de red tenemos la configuración de nuestros puertos y pues en el caso de los puertos Gigabit Ethernet o los puertos SFP, si queremos la velocidad, pues en el caso podemos llegar al giga o a los 2,5, ¿vale? En los puertos SFP y en los puertos Gigabit Ethernet, pues HAL duplex 10, 100 megas, la negociación, si queremos automática o no queremos automática. Configuración de PoE en cualquiera de los dos puertos que tenemos PoE, pues veis que tenemos PoE AT y PoE AF, y si queréis ponerlo como pasivo o como activo y limitar las potencias y las prioridades en el caso de que la fuente de alimentación pues no dé para todos los puertos y tenga que desactivar alguna configuración de PoE, que es básicamente lo que ya vimos en la configuración de switches. Dentro de los puertos WAN, pues tengo habilitados los dos puertos WAN. Pues esto no tiene ni siquiera por qué estar así, pero bueno, tengo habilitados los dos. Uno de ellos, que es el puerto de fibra óptica, pues lo tengo totalmente desconectado. Y luego tengo el puerto Gigabit Ethernet que lo tengo conectado. Entonces, en el puerto de fibra óptica, si nos vamos a la configuración, tengo el nombre del puerto WAN, que el puerto WAN 1, podría haber puesto aquí WAN Jacobo o lo que queráis, es simplemente una etiqueta identificativa. Y a qué puerto quiero asociar este puerto WAN, ¿vale? Lo tengo asociado al puerto SFP de fibra, pero podría asociarlo al puerto 6 de Gigabit Ethernet. Y como os decía antes, podéis tener tantos puertos WAN y conectividades al exterior como queráis, ¿vale? Y luego dentro de cada configuración, si queréis la dirección de HCP estática o PPPoE en el caso de que os vayáis a conectar, pues lo típico, ¿no? Que tengáis algún operador tipo Vodafone, Orange, etcétera, etcétera, que no os dejan quitar el router, no sé muy bien por qué, pero no tal, y lo configuráis en monopuesto y, bueno, pues básicamente os dan las credenciales de PPPoE, ponéis aquí el usuario y la contraseña y andando, ¿vale? Si queréis utilizar un DNS estático o utilizar el que os dé la dirección de DHCP, la MTU, el tracking de las direcciones IP se pueden poner hasta 2 direcciones IP. Esto se utiliza en el caso de que tengáis varios puertos WAN y necesitéis redundancia. Es decir, yo voy a utilizar primariamente este puerto WAN y si este puerto WAN no me funciona, saltamos y balanceamos a la siguiente línea de datos, ¿vale? ¿Cómo decide el equipo que ese puerto WAN no funciona? Monitorizando con paquetes ICMP dos IPs que deben estar en Internet, ¿vale? Con sabido DNS de Google, podéis poner otro DNS de Google o podéis poner, en el caso de que estéis utilizando pues una MetroLAN o una cosa por el estilo, una IP relevante que vosotros consideréis que tiene que estar activa para que este puerto WAN se considere que está saludable, ¿vale? Si esas IPs dejan de estar saludables en 5 o 10 segundos, automáticamente el GWN, el router, os va a lanzar una alarma de que el puerto WAN no está en servicio y va a balancear todo el tráfico a la siguiente conexión WAN, ¿vale? El VLAN tagging, si tenéis múltiples direcciones IP públicas, pues es el momento de ponerlo. Si queréis utilizar este puerto como conexión L2TP o PPTP, pues aquí se configura también. Y si vais a utilizar IPv6, que yo ya esto lo metemos en todos los productos, pero no sé, llevo años viéndolo y todavía no se puede utilizar en casi ningún sitio. Pero bueno, si queréis utilizar IPv6, que sepáis que todo lo que estamos hablando está perfectamente soportado también en IPv6, ¿vale? Eso era la configuración Paco, de la parte. Sí, tenemos preguntita.
Los Ujú. puertos de fibra, ¿para qué se utilizan? ¿Para conectar otro GWN 7002, por ejemplo? Podéis configurar otro GWN 7002. Podéis coger los puertos de fibra y conectarlos directamente a los switches, ¿vale? Hacer una agregación y mandarlos a los switches de planta. Eh, Podéis conectarlos a la fibra óptica del operador a través de un mini GBIC. Los podéis utilizar para cualquier cosa, ¿vale? O sea, no tienen por qué utilizarse para conectar otros 7002. Lo podéis hacer para mallarlos y tener redundancia. Y un poco la configuración es muy abierta, ¿vale? O sea, los puertos están ahí y los podéis utilizar para lo que os vengan bien. En la vida real de la gran mayoría de empresas entiendo que no es muy necesario. Y con el 7001 pues vais a ir bien. Pero bueno, oye, la diferencia de precio que hay tampoco es llamativa, ¿no? Entre el 7001 y el 7002. Ujú. Luego Gracias. en la configuración de puertos de la red local, no me gusta decir puertos LAN porque, pues, bueno, no es solo el puerto, sino la configuración local, pues tenemos las VLANs, ¿vale? En las VLANs, pues no tiene mucha complicación. Metéis el identificador de VLANs, le ponéis eh, el nombrecito, le decís, esto es para crear las rutas de salida, a qué puerto WAN van a estar asociados y además qué otras LANs van a tener acceso a esta. Si le queréis dar una IP de administración a esta VLAN y si queréis poner un servidor de HCP en esta VLAN, pues lo vais configurando como estáis viendo. Aquí tenemos el rango de direcciones, el list time, las opciones de DHCP, pues que son las típicas para dar los parámetros de servidor horario, gestión de autoprovisión para los terminales IP y cosas de este estilo, y los servidores DNS, tanto primario como secundario. Y si queréis utilizar direcciones IPv6 internamente, pues volvemos a lo mismo, ¿vale? Eh, Rellenáis todos los campos de las direcciones para la VLAN y se configura la VLAN. Yo en este caso tengo la VLAN por defecto, que es la VLAN número 1, y luego he creado otra, pues la 13, que hemos puesto mala suerte, pues hacer alguna prueba, probablemente. ¿Vale? Jacobo, tenemos también otra Sí, pregunta. ¿El tag de la VLAN es lo que se usaría en casos de conexión a operadores como Digi, que usa la correcto, 20? correcto, ¿vale? Eso ya depende de los operadores. Luego está la funcionalidad de Triple Play, que sabéis que hay operadores que te ponen una VLAN para la voz, otra para los datos y otra para la televisión, ¿vale? Entonces, ahí es donde, en el puerto WAN es donde se configuran las VLANs de los puertos WAN y la prioridad de puertos, que también lo tendréis que configurar. Eso si el operador os quiere dar los detalles, que es mucho suponer. Pero se Pero bueno, supone que están obligados, ¿no? no, si obligados están. Pero yo tengo Vodafone y les he mandado ya 2 burofaxes para que me den las credenciales PPPoE de mi router y lo tengo puesto en DMZ porque todavía no lo he conseguido. Y están obligados, ¿eh? Pero bueno, luego ya eso es el arte y las ganas que tengáis cada uno. Una vez que creamos las VLANs, pues tenemos la asignación de las VLAN a los puertos físicos, ¿vale? Por defecto estáis viendo que todos los puertos que el router entiende que tiene como LAN, ¿vale? Pues los mete como asignadas. Pero si yo, por ejemplo, en el puerto 6 no quiero que esté la VLAN 13, pues la quito. O puedo dejar la VLAN 13 y decir, vale, voy a poner la VLAN por defecto a la 13 en este caso, o sea que en vez de todo el tráfico sin marcar vaya a la VLAN 1, en este caso el tráfico sin marcar va a ir a la VLAN 13. O puedo coger y decir, vale, pues este puerto solo va a ser para la VLAN 13. La VLAN 1 ni siquiera lo va a ver. A más VLANs tengáis, pues más opciones os van a ir apareciendo en la ficha y más vais a ir a poder pues, configurándolo, ¿no? Luego tenemos asignación de direcciones estáticas dentro de la VLAN, es decir, aunque tengáis DHCP, si hay algún equipo en concreto que tendréis que poner la dirección MAC aquí, que aunque haya DHCP, queréis que ese equipo siempre se le dé la misma dirección IP, pues la tenéis que marcar aquí, ¿vale? Y luego registros DNS estáticos en local. Pues imaginaos que yo quiero crear, pues no sé, mm, mi terminal IP.grandstream.local, ¿vale?
y yo aquí pues le meto la 192.168.4.7. Y luego pues tengo este, digamos, puntero estático local dentro de mi LAN y dentro de mi VLAN, por supuesto, que yo voy a poder utilizar y voy a poder modificar. Es decir, que el router os va a hacer como una suerte de servidor de DNS local, ¿vale? Luego estos punteros pues los podéis habilitar, los podéis habilitar, los podéis borrar, podéis hacer pues un poco lo que os apetezca, ¿vale? Bien, esta es la configuración de la LAN. Luego tenemos una cosa muy importante, ¿vale? Network Acceleration. Esto únicamente, ¿vale? Os lo digo porque es tentador darle a esto, porque creéis que va a correr más, ¿vale? Y es cierto que corre más, pero corre más dos cosas que probablemente no vais a utilizar. Esto es aceleración hardware para L2TP y PPTP, única y exclusivamente. Si estáis utilizando esos dos protocolos en VPN, el throughput y la velocidad de transmisión de esos dos, ni siquiera los llamaría VPNs, que los metemos en VPNs, pero son protocolos de serialización o de tunelización, van a correr más, ¿de acuerdo? Pero en detrimento del QoS, de la gestión de tráfico y de muchas otras cosas, porque va a dedicar recursos de hardware del procesador a que eso funcione a nivel nativo, a bajo nivel, ¿vale? Entonces, solo activar esto si no os importa el resto de cosas y os importa el L2TP y el PPTP. Si no, esto lo dejáis desactivadito, ¿vale? Bueno, aquí tenemos una lista de clientes conectados con sus tasas de transmisión, etcétera, etcétera. Aquí tenemos el gestor de VPNs. Reitero, VPNs, porque PPTP y L2TP, yo no creo que sean VPNs, pero bueno. En PPTP podemos hacer tanto de cliente como servidor. Luego tenemos aquí en IPsec, también tenemos site to site, es decir, de equipo a equipo, y de client to site, es decir, de ordenador a este equipo, ¿vale? Tenemos la gestión de OpenVPN, tanto para clientes como para servidores. Tenemos la gestión L2TP o Layer 2 Tunneling Protocol. Y luego tenemos los usuarios remotos, que bueno, los usuarios remotos son los que vamos a utilizar para los PCs o los teléfonos móviles, ¿no? Y podemos utilizar tanto PPTP como con IPsec como con OpenVPN. En cualquiera de los casos y opciones, pues os va variando lo que le tenéis que dar, las credenciales. En el caso de OpenVPN, pues tenéis que meter el usuario y los certificados. En el caso de IPsec, pues simplemente el servidor, el tipo de autenticación y las IPs que vais a dar en ese sentido, ¿vale? Haremos Ah, un curso técnico más tenemos adelante. otra duda. Vale, Sí, perdona. haremos un curso técnico más adelante. Ahora nos vamos a poner a crear OpenVPN ni IPsec ni cosas por el estilo, ¿vale? Eso es solo porque veáis qué se puede hacer con el equipo. ¿Qué duda había por ahí, Alejandra? María Dolores nos pregunta Sí. si la función, deduzco que se refiere a esa función porque justo me han dado la pregunta cuando estábamos en ello, Network Ujú. Acceleration. ¿Es para crear túneles IPsec entre sucursales? ¿Para que funcionen mejor esos No, túneles? a ver, no. El Network Acceleration, como os he dicho, es solo para Point-to-Point Tunneling Protocol y para Layer 2 Tunneling Protocol, ¿vale? Estos dos redes privadas virtuales son las más básicas, las más inseguras, porque no cifran el tráfico, simplemente lo serializan y luego tú tienes que ocuparte de que ese tráfico vaya cifrado. Y se utilizaban, se utilizaban mucho porque era la que venía hace muchos años incluida con Windows Server y era el protocolo estándar de VPN del mundo mundial, ¿vale? A día de hoy esto está prácticamente en desuso. Lo que se suele utilizar es bien IPsec, que es lo que viene por defecto en Android y en Mac. Se puede utilizar OpenVPN y como si ya utilizáis GWN, habréis visto en la controladora, ya está soportado en la controladora WireGuard y en cosa de una semana saldrá el firmware con WireGuard también para estos equipos, ¿vale? Entonces, pues igual que sale OpenVPN, vais a tener ahí WireGuard y con el cliente de WireGuard pues lo configuráis y ya está, tiene más. A nivel de IPsec, como os decía, tenéis la posibilidad de configurar un site-to-site, es decir, unir dos firewalls a través de IPsec, o podéis utilizar el client-to-site, que es
configurar un servidor que acepta las conexiones remotas de los endpoints, como puede ser mi teléfono móvil, mi portátil o cualquier otra cosa. ¿Vale? Pregunta otra vez, ¿WildWard también para la serie 72? Para todo. El motor de VPN que utilizamos es común para todos los equipos que llevan VPN. Por tanto, en el momento que metamos un protocolo nuevo, automáticamente está disponible para los 7000 y para estos blancos. ¿Vale? O sea, eso. Y además, actualización de software, como sabéis, que será gratuita y cuando se publique el firmware, pues lo subís y a funcionar. ¿Vale? Dentro del menú de routing, pues tenemos las políticas de routing. ¿Vale? Entonces, en las políticas de routing es importante que volvamos otra vez a recordar el tema de los puertos WAN. Estos equipos pueden tener más de un puerto WAN, igual que este, ¿vale? Este también tiene 2 puertos WAN, si lo queréis. Entonces, tenéis que decirle en esos puertos WAN cómo vais a quererlo utilizar. Si lo queréis balancear o lo queréis utilizar como backup, ¿vale? Si lo queréis balancear, tenéis que decirle qué interfaces. Si tenéis más puertos WAN, pues os saldrán más puertos WAN. Yo solo tengo configurados 2. ¿Qué puertos vais a balancear? Y el peso. ¿Vale? El peso básicamente es cuánto tiempo le voy a dedicar a balancear con respecto al resto de puertos. ¿Vale? Entonces, el 10 es el valor más alto, el 1 es el valor inferior. Si yo dejo aquí 2 unos, implica que va a balancear el tráfico. ¿Vale? Igual en el puerto 1 que en el puerto 2. Si yo pongo aquí esto, implica que va a haber el doble de tráfico en el puerto 2 que en el puerto 1. Y esto lo podéis hacer así porque a lo mejor tenéis un enlace en el que tenéis 10 megas y otro en el que tenéis 100 megas. Entonces, no tiene sentido balancear el tráfico igual porque entonces a los 10 megas un enlace va a estar saturado y el otro se va a estar tocando las narices. ¿Vale? Pregunta, si Sí. estas balanzas de carga, bueno, load balance, las Ujú. sesiones en los bancos, estoy leyéndolo un poco que me cuesta, ya sabes, alguna parte un poco más Sí. técnica. ¿Las sesiones en los bancos TLS te echa fuera o te aguanta la conexión? No, las sesiones las deja abiertas por el puerto en el que esté. Entonces, si yo establezco una sesión con una página de un banco, con SSL, esa sesión, mientras esa conexión esté abierta, se va a quedar en ese puerto. No va a estar mandándote la mitad por uno y la mitad por otro, porque tendrás IPs públicas diferentes y entonces te echará o inclusive hasta te pueden bloquear la cuenta. ¿Vale? Gracias. Vale, pues entonces, load balance, ya lo habéis visto, y luego tenemos la política de rutas. En la política de rutas, pues es unas rutas. ¿Vale? Entonces, aquí le ponemos mi ruta, ¿vale? La podemos activar. Si queremos que solo vaya con IPv4, si ponéis any, es IPv4 y IPv6. Y luego, pues, si queréis los tipos de protocolo, los grupos de origen. Ojo que estamos hablando de routing de VLAN a VLAN, ¿vale? En este caso, direcciones IP de origen, direcciones IP de destino y si vais a querer aplicar algún tipo de balanceo de carga. Bueno, pues esto es la configuración típica de cualquier equipo a nivel de rutas. Y luego, dentro de las rutas estáticas tenemos el routing table actual que tiene el propio equipo. Esto es la tabla de rutas que está utilizando mi equipo ahora mismo. Si yo quiero meter rutas estáticas, no tengo más que añadirlas, como veis aquí, por los interfaces. Ojo que cuando estáis haciendo rutas estáticas, os deja indistintamente manejar puertos físicos como VLANs. Es decir, que podéis enrutar de VLAN a VLAN, de VLAN a puerto físico, de puerto físico a VLAN, etcétera, etcétera. ¿Vale? Muy flexible en ese caso. Y reitero, si estáis utilizando IPv6, pues lo mismo para IPv6, pero pues no, yo todavía no lo he utilizado. Venga, vamos a donde está la chicha. Gestión de tráfico. En gestión de tráfico, muy importante, lo tenéis que habilitar. Esto por defecto viene deshabilitado. Cuando habilitáis esto, lo que estáis haciendo es habilitar el Deep Packet Inspection, es decir, la posibilidad que tiene el equipo de monitorizar la capa 7 de conexión de dispositivos. ¿Vale? Una vez que tenemos esto activado, empieza a trabajar el sesito en capa 7 y nos vamos a las estadísticas de tráfico. Estas estadísticas de tráfico que estáis viendo ahora llevan, en mi caso, mes y pico funcionando
y desde la última vez que se fue la luz, pues 10 días, ¿no? Según hemos podido ver antes. Podéis ver el tráfico de la última hora, en el que pues tenemos llamadas de Facebook, llamadas de Teams, Amazon AWS, tenemos OneDrive, tenemos sesiones TLS, Office 365, Web Services de Apple, Web Services de Google, en fin, ya está identificando a nivel de capa 7, a nivel de aplicación, qué es lo que yo estoy utilizando en mi red y lo que está pasando a través de mi conexión WAN, ¿vale? Una vez que tenemos identificado esos tráficos, pues nos vamos a calidad de servicio. La calidad de servicio de este dispositivo va un paso más allá de lo que van estos, ¿vale? Calidad de servicio, acordaros que en los dispositivos de capa 2, capa 3 tenemos digamos, el campo Type of Service, ¿vale? El bit identificativo de capa 2. Luego tenemos en capa 3 el campo DSCP, ¿vale? Que es lo que comúnmente se llama con el diffserv. Estos dos protocolos se utilizan muchísimo en voz IP y en transmisión de vídeo, por supuesto, pero aquí nos deja meter calidad de servicio en nivel de aplicación, ¿vale? Es decir, si en Instant Byte es muy importante, como por ejemplo Alejandra, ¿no? Que está todo el día con el Instagram, el TikTok y no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Subiendo los vídeos y las fotos y los webinarios y demás. Pues oye, a lo mejor Instant Byte quiere priorizar en la VLAN en la que está marketing el tráfico de Instagram sobre el iTunes o sobre Spotify o sobre otras cosas, ¿vale? Entonces, este equipo os permite hacer ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante, si quiero taguear el tráfico saliente de los puertos WAN, ¿vale? Etiqueta DSCP, esto es capa 3, ¿de acuerdo? Aquí tenéis todas las etiquetas disponibles y si queréis taguearlo, pues en principio lo podéis hacer. Limitación de ancho de banda. Cuidadito con esto. Yo lo tengo desactivado, ¿vale? Pero lo podéis activar, no hay ningún tipo de problema. Si lo editamos, vais a ver que tenemos ancho de banda de subida y ancho de banda de bajada, que no tiene por qué ser igual, porque las ADSLs acordaros que eran asimétricas. Entonces, es muy importante que le digáis al equipo cuál es el ancho de banda de subida y de bajada que vais a tener en la conexión WAN, porque el equipo no tiene por qué tener el módem. En mi caso, no sabe, él lo que tiene conectado es el router de Vodafone que va a gigabit, si no recuerdo mal, pero yo la fibra óptica no sé si es de 100 o de 300 o de lo que sea. Yo le tengo que decir aquí cuál es el ancho de banda máximo que va a poder utilizar tanto de subida como de bajada. Y luego tenemos 4 clases de tráfico, clase 1, 2, 3 y 4. Por defecto le está asociando el 25% del ancho de banda que le diga a cada una de esas clases, ¿vale? Esto lo podéis balancear vosotros como queráis. Si queréis que la clase 1 tenga el 20% del tráfico y la clase 4 tenga el 30% y las otras dos el 25%, en fin, todo esto ya cogéis un poco la filosofía. Todo esto lo podéis configurar en cada puerto WAN. Yo tengo 2 puertos WAN, pues por lo tanto me salen 2. Si configuráis 6 puertos WAN, pues os saldrán 6, ¿vale? Y aquí además os van a salir, en mi caso no sale porque no lo tengo activado, las estadísticas de tipo de tráfico en subida y en bajada. Y fijaros que os diferencia la calidad de servicio de voz IP, ¿eh? Lo que hablábamos antes, que lo preguntaba alguno de los asistentes, con las 4 clases que vamos a ver ahora, que son de aplicación, ¿vale? Entonces, estas 4 colas de aplicación las manejamos aquí, en App Class. Tenéis aquí unos filtrillos, ¿de acuerdo? Pero en principio están separadas por grupos, en colaboración, en base de datos, email, transferencias de ficheros, juegos, ¿no? Pues imaginaros, en la oficina, todos los juegos le vamos a dar la clase más baja. Pues tiene sentido, ¿no? ¿Vale? Y los de media streaming tampoco me interesan, pero por ejemplo, para mí el WhatsApp es súper importante. Vamos a poner clase 1. El Telegram también, este no sé cuál es, el IRC ya está un poco viejo, así que también lo quito. En fin, veis que todas las aplicaciones las vais a poder ir metiendo en la clase 1, en la clase 2, 3 o 4, que son lo que hemos visto anteriormente a nivel de gestión de ancho de banda, ¿vale? Con lo cual, pues vais a poder priorizar las aplicaciones que pasan a través del router. No solo la voz IP. La voz IP es
La capa 2 y capa 3 siempre tienen máxima prioridad. A partir de allí, luego ya tenemos para las aplicaciones. De todos Luego modos, tenemos, sí, perdona, Jacoba, aquí me viene a mí una duda. Si tú tienes priorizadas las aplicaciones en 1, 2, 3 y 4, pero le tienes dada la misma prioridad a 1, 2, 3 y 4, te va a dar lo mismo que esté en 1, que en 2, que en 3 y en 4, porque va a tener un sí, 25%. La cosa es jugar totalmente. con ambos valores. Bueno, no necesariamente. No necesariamente porque tú cuando estás con 4 colas, lo que estás haciendo al 25% es dividir tu ancho de banda, es decir, vas a dar 25 megas a cada uno de esos grupos, ¿vale? Entonces, si yo asigno a todas las redes sociales 25 megas, en ningún momento los otros 75 se van a utilizar para redes sociales, Vale. ¿de acuerdo? Tal cual viene configurado por defecto. Todos estos límites se pueden cambiar y violar y modificar en Configurar base a cada uno a su vuestras gusto. necesidades particulares, ¿vale? Ujú. Entonces, todo esto hay que pensarlo muy bien antes de ponerse a toquetear. Y también me preguntan si se pueden implementar más de 4 colas. No, por defecto vienen 4. 4. De momento no, tampoco hemos tenido requerimientos. Si os hace falta más, ya es un control quizá muy granular, pero si hace falta más, lo podéis decir. Igual que hace poquito nos reportó un cliente que teníamos 8 VLANs en la parte de tanto en los puertos WAN y en la siguiente versión se van a meter 16 y 32 en el 7003. Quiero decir que, bueno, sabéis que Gran Stream escucha mucho a los clientes y lo vamos avanzando en ese sentido, ¿no? También preguntan si los usuarios VPN se pueden vincular a la LDAP o Radius. Pues eso es una buena pregunta. ¿Que nos podemos apuntar? En principio no veo que se pueda, pero depende del servidor. Sí, nos apuntamos esa, Alejandra, porque tampoco me quiero Perfecto. poner a- Vale. a mucho en detalle, ¿vale? Vale. Visto. Bueno, lo que os decía, las reglas de las clases anteriores y la priorización de voz IP. Como os contaba antes, la priorización de voz IP viene por defecto activada y viene con el puerto 5060 en UDP activado, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que el router ya, como sabe a nivel de aplicación, ya es capaz de ver el protocolo SIP y es capaz de entender quién está hablando y ver la sesión RTP que va anexa a esa llamada SIP y entonces lo prioriza todo de forma automática sin que os tengáis que complicar la vida. ¿Que os queréis complicar la vida? Pues nada, os metéis aquí y empezáis a poner los valores de SCP y le ponéis las prioridades y le metéis IPs de destino, etcétera, etcétera, y lo hacéis a bajo nivel, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Bueno, como os decía, esto también es una controladora, pues tendríamos aquí la gestión de los puntos de acceso, la gestión de acceso. El block list es básicamente el whitelist de Wi-Fi. Safe Search es importante. Esto lo que os deja es filtrar o el control parental, ¿no? De los buscadores, tanto de Bing como de Google como de YouTube. Si activáis esto, automáticamente va a filtrar todas las consultas que se hagan en Google y todo el contenido sensible, violento, pornográfico, etcétera, etcétera, lo va a quitar, ¿vale? Todos los resultados que van a salir en Google pues van a ser el Internet maravilloso, Happy Flower, que queremos que nuestros hijos vean, ¿no? No la realidad. Luego tenemos el acceso externo, pues el servidor de InDNS que tenéis aquí por varios proveedores que podéis utilizar, ¿vale? Estos son los que vienen por defecto. Que sepáis que hemos metido DIN-DNS también en nuestra controladora cloud en la última revisión. El port forwarding, que es pues, el NAT entrante de toda la vida, de la IP externa a las IPs internas. La zona desmilitarizada, es decir, la DMZ. Todo el tráfico externo lo vamos a mandar a un host interno. Universal Plug and Play para la configuración automática del port forwarding en base a las aplicaciones de vuestro PC. Y hemos metido una funcionalidad nueva que es el servidor Turn. El servidor Turn es una evolución de los Stun, ¿vale? Si activáis esto, os va a permitir montar, imaginaos, en el caso de que tengáis una UCM dentro de la oficina, esto os va a permitir tener el softphone del Wave que va con WebRTC
y necesita un servidor STUN, ¿vale? Que habitualmente estáis utilizando servidores STUN de Internet, pues ahora ya podéis tener el vuestro propiamente dicho, ¿vale? Y luego dentro del firewall tenemos las especificaciones básicas. Esta opción lo que os deja es que cada vez que cambiéis las reglas del firewall va a tirar todas las sesiones y las va a volver a reiniciar, ¿vale? Para volver a aplicar las reglas en tiempo real. Si no activáis esto y aplicáis una regla de tráfico restrictiva con respecto al tráfico que tenéis activo, el tráfico que tenéis activo, aunque ya la regla nueva no lo permite, lo va a dejar estar hasta que caduque. Luego ya no lo va a volver a dejar volver a ocurrir, ¿vale? Denial of Service. Pues si lo activáis, tenéis aquí todos los ataques de Denial of Service habidos y por haber. Entonces, si queréis evitar que os hagan un port scan y queréis utilizar que os hagan un LANT attack y el IP options de UDP, etcétera, etcétera, pues activáis contra qué queréis que el firewall se proteja y automáticamente os va a proteger sobre los ataques de Denial of Service. Igual, los ataques ARP y IP spoofing, pues los podéis activar y conectar. Y las políticas de reglas que tenemos. Entonces, en el grupo en el WAN 2, todo el tráfico entrante se rechaza en mi caso y el tráfico saliente se acepta. Eso es la regla por defecto. Ahora veremos que todo eso se puede maquillar, ¿vale? Entonces, es una configuración, como os decía, muy, muy general. Si nos vamos en Content Security, veréis que tenemos filtrado de DNS. El filtrado de DNS, como sabéis, es los servidores DNS. Por tanto, si yo pongo aquí prueba, ¿vale? Y yo le digo aquí que cualquier cosa que contenga instant, bueno señor, instant, Eso. y yo pongo este filtro, nadie de mi oficina va a poder teclear ningún host de Internet que contenga la palabra instant, ¿vale? O si yo pongo esto, ¿vale? Pues todo lo que tenga instant, entendéis un poco los wildcards, ¿vale? Básicamente es un filtrado para todo lo que sean servidores DNS. Un poquito más completo tenemos el URL filtering, ¿vale? Esto es igual que el DNS, lo que pasa que me permite filtrar la URL completa. Es decir, no solo la parte del dominio, sino toda la URL. O sea, ahora si veis vuestro navegador os saldrá meetings.ibm.com/rtc/meetings/ no sé qué, no sé cuántos. Pues verifica toda la URL completamente, ¿vale? Preguntan, ¿esto funciona Sí, solo en el caso de que no usen DNS over HTTPS, verdad? por supuesto. Si el tráfico va cifrado, el equipo no es capaz de entender lo que vaya dentro de esa conversación cifrada, ¿vale? Y luego tenemos el filtrado de aplicaciones. Entonces, en el filtrado de aplicaciones nos permite definir filtros. Aquí, ojo, que no estamos ni prohibiendo, ni quitando, ni... Esto es un filtro, simplemente, ¿vale? Entonces, imaginaros que yo, pues, Jacobo, imaginaros que yo en mi oficina, pues, WhatsApp. Yo quiero tener el WhatsApp, pero no quiero que me manden ficheritos y que no me llamen por WhatsApp, ¿vale? A ver, no quiero ni que me llamen ni que me manden ficheros, solo chat, ¿vale? Y de hecho es que no quiero que me manden nada. O sea, ni BitTorrent, ni FTPs, ni OneDrives, ni TFTP, ni Dropbox, ni nada por el estilo, ¿vale? Voy a hacer control sobre los juegos también, ¿vale? No quiero que hagan mining de ningún tipo, pero el iCloud sí que me interesa, el Azure sí que me interesa, las aplicaciones de mensajería, el IRC, el Kaotalk y el WeChat son chinos, estos no me interesa. El Messenger sí, el Telegram también. En fin, bueno, como veis, pues tenemos aquí un montón de servicios web, open protocolos, aplicaciones. Por algún sitio también están las aplicaciones de sociales, Instagram, etcétera, etcétera. A ver, aquí lo tenemos. Instagram, LinkedIn, todo esto. Vale, como sé que me vais a hacer la pregunta, aquí veis que hay un montón de aplicaciones. ¿Vale? ¿Cómo añado una aplicación nueva? No os hace falta. El equipo está permanentemente aprendiendo del tráfico que tenéis en la red.
Cuando utilicéis una aplicación nueva, va a ver los patrones de tráfico de esa aplicación y automáticamente os va a aparecer aquí, ¿vale? Si hay alguna aplicación que yo no tengo, es porque no la estoy usando, ¿de acuerdo? Cuando alguien esté utilizando esa aplicación, automáticamente os va a salir aquí. Una vez que tengáis el filtro, bueno, yo aquí tengo hecha una que es el filtro de aplicaciones sociales, ¿no? Que es el WhatsApp y, ¿qué más da? Es un filtro al final del día. Nos vamos a reglas de tráfico. En reglas de tráfico tenemos las reglas entrantes, que son hacia el router. Las reglas salientes, que son del router al exterior. Y luego están las del forwarding, ¿no? Que es el tráfico que gestiona el router, que es de mi PC a Internet, o viceversa. Estas son las que nos interesan, ¿vale? Entonces, añadimos una regla nueva. Y aquí, bueno, pues le decimos si está activa o no, si es IPv4, IPv6, el tipo de protocolo, grupos de origen, de puerto a VLAN, de VLAN a VLAN, podéis filtrar de cualquier tipo de tráfico a cualquier tipo de tráfico. Todo esto que os estoy señalando, como veis, es capa 3. Si queréis aceptar, rechazar o simplemente callaros y tirar el tráfico. Esto es capa 3 normal y abajo tenéis Content Security. Entonces, para esta regla vamos a activar la capa 7 y la capa 7 lo que quiero es denegar el tráfico. Y aquí puedo hacer filtrado de DNS y filtrado de aplicación y filtrado de URLs. Y puedo hacer múltiples, ¿vale? Vale, MySQL, venga. Es decir, que yo en esta regla puedo añadir diferentes filtros que ya tengo creados, ¿vale? Y bueno, pues luego ya le podéis dar, no voy a dar, bueno, esto le doy a guardar, no la activo. Vale. Entonces aquí tenéis las reglas. Voy a activar porque me he quedado frito. ¿Me oís? ¿Sí? Hola, Eh, hola. Te ¿Sí? oímos, te oímos. Sí, sí, perdona, es que me Vale. silencio para que no entre ruido de la oficina. Ah, vale. Es que no sabía, digo, no sé si, si he tocado y me he bloqueado a mí mismo, que no sería la primera vez que lo hago. Vale, y luego tenemos NAT de origen, NAT de destino, que bueno, pues direcciones de por mapping de una IP a otra, de VLAN a VLAN, de WAN a LAN, etcétera, etcétera. Los ALGs famosos, tanto para SIP como RSTP, yo esto lo suelo desactivar porque a mí el ALG siempre me ha parecido una caja oscura. Se supone que ayuda a las conversaciones SIP y RTP, pero hay veces que lo que hace es estropearlo todo, ¿vale? El portal cautivo para la configuración Wi-Fi y luego a nivel de mantenimiento pues tenemos el protocolo TR069, SNMP, backup, factory reset, restauración, diagnosis de sistema pues con ping, traceroute, capturas de tráfico, ARP, establecimiento de enlaces, diagnóstico de red, diagnósticos de PoE, actualización del firmware de los equipos, si queréis tanto manual como desde nuestro servidor, notificaciones por mail o alertas directamente desde el propio sistema. Esto no lo tengo configurado porque lo tengo manejando desde el cloud, por supuesto. Funcionalidades básicas, si queréis algún tipo de indicadores LED, etcétera, etcétera. Gestión de contraseñas, gestión SSH, gestión de servidor web, las gestiones horarias. Esto de las gestiones horarias está aquí porque en la siguiente versión los perfiles de Firewall os va a dejar ponerlo por perfil horario, ¿vale? Es decir, que si yo en casa no quiero que a partir de las 11 se utilice ni TikTok ni Instagram y que los niños se vayan a dormir, pues pongo una regla de tráfico que prohíba ese tipo de aplicación a partir de tal hora, ¿no? Y que lo deje los fines de semana, cosas por el estilo, ¿vale? Los certificados, tanto CA como de cliente, los podéis importar para que los utilice generalmente con OpenVPN o los podéis crear vosotros mismos desde este propio equipo. O sea, el propio equipo os va a generar un certificado autofirmado, que se llama, ¿vale? Entonces, con SH1 256, con una longitud de clave de 1024, 2048, 4096 bits, le ponéis los datos, automáticamente pues genera los certificados para las VPNs y, bueno, si queréis pinchar algún tipo de USB, pues nada, pues lo ponéis y os hace de servidor de ficheros. Una última cosa que me preguntéis mucho, ¿dónde se reinicia? Aquí. No vayáis a buscar reiniciar el equipo en backup and restore, no os volváis locos. El reinicio está aquí, ¿vale?
en el usuario, donde cambiáis el lenguaje. Aquí tenéis el botón de reiniciar. Y una última cosita, documentation.grandstream.com. ¿Vale? Esta es nuestra página web de documentación. Os vais a la sección de networking, routers, como es nuestro caso. Aquí tenéis guías de cómo se configura la VPN, de cómo se utiliza todo lo que os he contado, el firewall, la versión avanzada del firewall con NAT, Content Security, guías de failover, de load balancing, de MZs, y si os vais al manual de usuario, pues aquí vais a tener toda la configuración de pues a vida y por haber, ¿no? Entonces, en el caso de los clientes OpenVPN, pues podemos ir aquí y ver toda la explicación de cada uno de los campos, etcétera, etcétera, para configurar un cliente de VPN o un DIN DNS o lo que queráis, ¿vale? O sea, todo el manual está perfectamente bien explicado aquí. Y son manuales utilizables que hace nuestro departamento de soporte, ¿vale? No os vais a encontrar el típico ARP spoofing, pues bloquea el ARP spoofing. No, os va a dar una explicación de qué hace cada uno de los ataques y para qué sirve y todo este tipo de cosas, sin ser la Wikipedia, por otra parte, ¿vale? Pero bueno, es una guía útil. Y visto, pues esto es un poco lo que íbamos a ver hoy, Alejandra. Si no hay alguna pregunta más. No tenemos más preguntas. Ha habido gente que ha tenido que salir. No obstante, como se os va a hacer llegar la grabación, ahí lo podéis ver. Vais a tener los correos para preguntarnos cualquier duda que tengáis. Además de los manuales que acaba de mencionar Jacobo, os recordamos que tenéis asistencia y soporte postventa. Es decir, que si necesitáis configurar cualquier cosa y os estáis volviendo locos, para eso está nuestro equipo de soporte. Nos llamáis y ellos os van a ayudar prácticamente paso a paso. Para quienes no controlen en inglés, porque estoy viendo por aquí alguna pregunta de si estos manuales están en inglés, o sea, están en castellano también. No, Entonces, lamentablemente está casi todo es toda la en inglés. documentación, sí, como compañía americana os podéis imaginar que está todo en inglés, pero os puedo recomendar un traductor que es muy bueno. Sí. Por favor, no me Deep, uséis, no, no, es que este no me traductor es uséis, muy, muy bueno, es no me cierto. uséis el Google, ¿vale? No, este es el bueno, confirmamos. DeepL podéis traducir además cosas técnicas y sabe que estáis hablando técnico y no os va a traducir terminología técnica por estupideces en español, ¿vale? De todos modos, otra vez insisto en el equipo de soporte, que para eso está. Sí, sí, Nosotros claro, para absolutamente. eso tenemos gente que os van a ayudar y amablemente. Os recuerdo a todos los asistentes que tenemos hasta ahora un último webinar. Cabe la posibilidad de que caiga uno de Wi-Fi. El siguiente lo tenemos a finales de octubre, el 27 concretamente, en el que vamos a ver todas las funciones de la controladora GWN. Tenéis también disponible en el canal de YouTube el que vimos el 22 de septiembre sobre los nuevos switches K2, K2 Plus y K3. Y este webinar pues procuraremos tenerlo a la mayor brevedad también en el canal de YouTube, pues como siempre hacemos, con todas las posibilidades de que nos planteéis las preguntas que os surjan. No obstante, os lo vamos a enviar por correo. O sea, somos muy cansinas mandando emails, pero queremos que Doy estéis fe, informados y que, doy fe. y que lleguéis a todos los webinars y que estéis todo lo informados posibles. Pues nada, Jacobo, Perfecto, maravillosa la experiencia siempre. Nos vemos maravilloso, en el igualmente. siguiente. Estupendo, muy bien. Pues a todos los asistentes muchas gracias y nos vemos en el siguiente webinar. Venga, un abrazo a Chao, Adiós. todos. chao. Hasta luego.